Qué bendición, ¿cierto? Poder estar acá juntos como hermanos, ¿cierto? Alabando y reconociendo el nombre del Señor. Bueno, y hoy quiero empezar con una serie de preguntas. Ustedes saben que a mí a veces me gusta preguntar. Y la primera pregunta es, ¿qué cosas importantes hiciste hoy? A ver, alguien que quiera compartir algo importante que haya hecho hoy. El almuerzo, por ahí alguien dijo el almuerzo. ¿Cómo? Pasar tiempo con el Señor. A ver, ¿qué más? ¿No hicieron nada importante? ¿Cómo? Abrazar a la nieta. Uy, ¿qué más? ¿Cómo? Escuchar alabanzas. ¿Alguien se bañó? Pues es importante, ¿no? Sobre todo si uno va a salir de la casa, es importante hacerse aseo, ¿no? ¿Sí se bañaron o no? Ah, bueno. ¿Alguien comió? ¿Alguien trabajó? De pronto hoy, bueno, para algunos de pronto es, hoy de pronto no trabajan, pero hay quien sí, ¿cierto? Y piensa qué cosas importantes tienes por hacer. A ver, alguien que nos quiera compartir. Pues lo siento todos silenciosos hoy. ¿Qué cosas importantes tienes por hacer? Bueno, de pronto algunos dicen llegar a dormir, ¿cierto? Dormir también es importante para el cuerpo, ¿cierto? Bueno, ¿qué? De pronto mañana, esta semana, ¿qué cosas importantes tienen que hacer? ¿Cómo? Hacer mercado, sí, bueno. ¿Qué más? Ir a trabajar. ¿Qué más? ¿Qué más cosas importantes? Descansar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cómo? Tiempo en familia. Bueno, cosas importantes por hacer. Y otra pregunta, ¿qué cosas quisieras hacer o lograr antes de partir de esta tierra? Que tú digas, bueno, yo antes de partir de esta tierra quisiera tal cosa. A ver, ¿quién quiere compartirnos? Perdonar. Está quedada, eso toca hoy mismo. Toca hoy mismo. De una vez cierre sus ojos ahí, dígale, póngase a cuentas con el Señor. Bueno, ¿quién más? Ver a todos los hermanos. Bueno, ¿qué más? Bueno, alguien de pronto diga, bueno, a mí antes de morir quisiera dejarle una casa a cada uno de mis hijos, por ejemplo, ¿sí? Antes de morir quisiera hacer una fiesta con toda la familia. Antes de morir quisiera que toda mi familia conociera al Señor. ¿Sí? Bueno, yo creo que todos tenemos cosas de pronto que decimos, bueno, antes, obviamente esas cosas no son cosas que dependan de nosotros, ¿no? Ya de que la familia conozca, pero digamos que sí podemos ser esos instrumentos ahí en medio de nuestra familia. Y nosotros sabemos, uno puede ver la vida de dos maneras. Una de ellas es verla como, bueno, el Señor me regala un día más de vida, ¿cierto? Y hoy tengo un día más de vida, ¿sí? O también podemos pensar en tengo un día menos en esta tierra, ¿sí? Y ambas formas pues realmente son válidas. Ahora quiero que cada uno de nosotros pensemos, si tú pudieras saber 12 horas antes de partir de esta tierra, o sea que te quedan 12 horas en esta tierra, ¿sí? Y que ya en 12 horas tú partes a la eternidad, entonces ¿qué cosas harías? Si ya no piensas en que, bueno, tienes una semana, tienes el otro día, vas a llegar y te vas a levantar, no, sino que piensas que te quedan 12 horas de vida acá en la tierra. Entonces, ¿qué cosas harías? Pensemos ahí por un momento, qué cosas, bueno, cada uno, ¿sí? De pronto algunos digan, bueno, lo primero sería ponerme a cuentas con el Señor, ¿cierto? O sea, no aplazaría mi momento de oración por nada del mundo, ¿cierto? Sino que, ¿sí? ¿Se acostarían a dormir?
ahorita al llegar a la casa? Bueno, probablemente no, ¿cierto? Dice, bueno, ya después tengo tiempo para descansar, ¿cierto? Entonces, bueno, de pronto empieza a llamar a la familia, a decirle lo importante que ha sido para él, a dar los abrazos que de pronto no ha dado, bueno, tantas cosas que uno podría pensar en hacer. Y quiero pedirte que vayamos juntos a Marcos capítulo 12. Versículo 30 y 31 dice la palabra del Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El 31 dice, el segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Y si nosotros nos damos cuenta y examinamos las primeras preguntas, pues muchas veces en la vida nosotros le damos importancia a cosas que al final no merecen la importancia que nosotros le damos en nuestro día a día. Muchas veces pasa que terminamos restándole tiempo, esfuerzo, dedicación a las cosas que son verdaderamente importantes. Y muchas veces de pronto nosotros dejamos de dar un abrazo porque sentimos que bueno, habrá otra oportunidad, o de pronto dejamos de despedirnos bien y de dar un abrazo porque sencillamente vamos afanados para el trabajo, ¿sí? O de pronto dejamos de expresar el cariño a otra persona porque sencillamente sentimos que tenemos otra oportunidad de hacerlo, o sencillamente podemos darnos el lujo de pronto, si una persona cometió un error, entonces sencillamente no le hablo, ¿cierto? Porque sentimos que la vamos a tener ahí para toda la vida, y no es así. Lo que dicen por ahí, que lo único que seguro que tenemos en esta vida es el hecho de que vamos un día a partir de acá, bien sea que el Señor venga por nosotros o bien sea que nos adelantemos, ¿cierto?, a la venida del Señor. Y la palabra del Señor nos deja dos mandamientos muy importantes, y dice la palabra que en estos dos mandamientos se resumen la ley y los profetas. Dice la palabra que el primero de ellos es amar a Dios, ¿cierto? Y dice que ¿cómo lo debemos amar? Con todo el corazón. Bueno, ¿el corazón qué puede representar? Cuando uno hace un corazón, ¿cierto?, uno busca representar amor. Si uno le entrega un corazoncito a otra persona, es que uno de alguna manera le está diciendo que lo ama, ¿cierto? Y el Señor nos dice que a Él debemos amarlo con todo nuestro corazón, ¿sí? En el corazón normalmente almacenamos, o bueno, eso digamos que humanamente lo expresamos así, que almacenamos nuestros sentimientos. Entonces nuestros sentimientos deben ser todos para el Señor. Cuando esto está bien en nuestro corazón, pues digamos que todas las demás cosas pues pueden marchar bien, porque nuestros sentimientos no son controlados por nosotros mismos, sino por el Señor. Entonces el Señor nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Con qué más nos dice? Con toda tu alma, ¿cierto? En el alma están nuestras emociones, es decir, nuestras emociones ya no deben ser controladas por nosotros mismos, sino por el Señor. Nuestras emociones, entonces, todos nuestros sentimientos, nuestras emociones están controladas por el Señor, y todas son para Él. En nuestra alma también está eso que llamamos conciencia, también, ¿cierto? Entonces, bueno, nuestra conciencia está en paz en el Señor, ¿cierto? Porque bueno, si dependiera de nosotros, pues cuánto pecado hay que nos acusa ahí por dentro, ¿cierto? Y dice también que con toda, ¿qué? Con toda la mente, con nuestra manera de pensar, y obviamente pues nuestros pensamientos son los que nos llevan a actuar también. Y dice que con todas, ¿qué? Con todas tus fuerzas, es decir, que a través de nuestras fuerzas nosotros reconocemos que si algo podemos hacer acá en esta tierra es por el Señor, ¿cierto? Si podemos trabajar, si tenemos un don, si tenemos un talento, es por el Señor. Y amarlo a Él con todas nuestras fuerzas pues implica
el servicio a Él, ¿cierto? Porque si nosotros decimos, si tengo fuerzas es por el Señor, pues a Él también entregamos esas fuerzas. Y también somos fieles al Señor y honramos al Señor porque reconocemos que todo lo que recibimos es porque Él mismo nos lo permite. Amén. Entonces, si nosotros volvemos a esas preguntas que de pronto para algunos se pueden sentir un poco dramáticas, porque siempre pensamos que el día de nuestra partida está muy lejos, pero la verdad es que nadie lo sabe. Pero bueno, a veces digamos que preferimos pensar en que está lejos, y cuando nosotros pensamos en esas preguntas, pues muchas veces vemos que, y cuando sentimos que todo está más cerca, vemos que hay cosas que son mucho más valiosas e importantes, que están resumidas precisamente en estos dos versículos, ¿cierto? Que lo más importante sobre esta tierra es asegurarnos de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y dice también la palabra que hay un mandamiento, no es igual de importante, sino dice que también es importante. Dice, es un mandamiento, dice, el segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy nos vamos a centrar en este mandamiento que se llama, pues bueno, el título es un mandamiento igualmente importante. Pues todos sabemos que el Señor debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón, pero también el Señor le da un lugar importante a este segundo mandamiento, que es amar al prójimo, ¿cierto? Y cuando nosotros vemos en nuestra vida, terminamos dándonos cuenta que la vida no consiste de pronto en los títulos. Yo creo que de pronto cuando pensamos en esas 12 horas, pues no pensamos, voy a ver dónde reubico el cartón de la universidad, ¿cierto? O los títulos que tengo, los estudios que hice. Nadie piensa de pronto en esas 12 horas, bueno, en las cosas, a gastar ese tiempo en pensar en las cosas que pudo adquirir en esta tierra, si se compró el último celular, si usó ropa de marca o no, si logró ciertas cosas en esta tierra, ni tampoco pensar de pronto en cuánta popularidad o cuánto prestigio logró tener acá en la tierra, sino que inmediatamente nuestra mente se enfoca en lo que es verdaderamente importante, ¿cierto? Y si nosotros vemos, la palabra del Señor nos lleva bíblicamente a una parábola que nos enseña acerca del prójimo. Alguna vez le hicieron esa pregunta al Señor y le preguntaron al Señor Jesús, bueno, ¿y quién es tu prójimo? Y el Señor empezó a contar una parábola acerca de un samaritano. Y cuando nosotros hablamos de prójimo, generalmente se asocia esta palabra con próximo. En la época bíblica, pues generalmente se pensaba en los parientes cercanos, pero el Señor lleva esto con esta parábola del samaritano a un lugar mucho más allá, y es que empieza a contar la historia acerca de un samaritano. Entonces, con esta parábola el Señor lo que nos busca enseñar es que incluso con personas que pudieran ni siquiera parecernos, pues ellos pueden ser también nuestro prójimo, y nos debemos también a todas las personas, incluso a las que no nos parecieran, porque en esa época los judíos y los samaritanos pues no la llevaban muy bien. Entonces el Señor pone como el prójimo de una persona a un samaritano. Entonces vemos que el prójimo no es solamente esa persona cercana a nosotros o que tiene un vínculo consanguíneo con cada uno de nosotros, sino que puede ser cualquier persona. De hecho, así lo define la Real Academia Española. Cuando uno pone la palabra prójimo, dice cualquier individuo, ¿sí? Cualquier persona. Y algo que llamaba mi atención es que dentro de esa misma definición dice, bueno, o una definición similar puede ser cónyuge, y un sinónimo para cónyuge es prójimo.
Entonces uno dice, bueno, qué hermoso, ¿cierto? Porque si en esta tierra pues hay un prójimo valioso, importante para cada uno de nosotros, pues debe ser nuestro cónyuge, nuestro esposo o nuestra esposa, según sea el caso, pero pues obviamente aborda a todos. Entonces, si nosotros vemos el amar al prójimo, pues a veces no es tarea fácil, ¿cierto? Porque hay personas, hay personas que se hacen querer y otras que ponen resistencia y como que es difícil poderlas querer. Y si nosotros vemos, a veces incluso nos pasa con el Señor, aun cuando el Señor ha sido tan bueno, tan bondadoso y tan misericordioso con nosotros, a nosotros nos cuesta amar a Dios como Dios quiere que nosotros lo amemos, ¿cierto? Con todo nuestro ser, como ya lo veíamos hace un momento. Y si a nosotros a veces se nos dificulta tanto pensar y entregar nuestra vida plenamente al Señor y amarlo a Él como realmente debemos amarlo, siendo que el Señor ha sido tan bueno con nosotros y ha buscado siempre nuestro bienestar, ha derramado su amor, su fidelidad de una manera, digamos que desbordante, ¿sí? Ahora cuando nosotros pensamos en amar al prójimo, si de pronto ese prójimo nos ha hecho daño, ¿cierto? Pues es mucho más complejo. Cuando nos ha herido, cuando nos ha lastimado, puede ser complejo, pero la palabra del Señor nos dice que no hay nada más importante de lo que nosotros debamos ocuparnos en esta tierra que de asegurarnos de amar al Señor y de amar también a los demás, de amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, obviamente no es una tarea fácil y de manera inconsciente como seres humanos nosotros muchas veces podemos buscar amar, o sea, corresponder al amor que nos dan, pero no es lo que el Señor nos manda a hacer, sino que el Señor nos manda es a amar independientemente de lo que hagan los demás hacia nosotros. Nuestro deber, nuestra responsabilidad es amar a los demás como a nosotros mismos, ¿sí? Nuestro amor no puede ser condicionado hacia las demás personas. Entonces, obviamente, porque si de pronto tú sientes que cuesta amar a los demás o te cuesta, por ejemplo, amar a tu esposo, te cuesta tener relaciones sanas con otras personas, entonces pues bueno, tenemos que pensar qué es lo que está pasando y por qué me cuesta cumplir. Entonces, algunos de los obstáculos que impiden que nosotros podamos amar a nuestro prójimo de la manera adecuada, por ejemplo, en la relación de esposos, es aferrarnos a una mentira. ¿Qué mentira puede ser? El pensar que existen las relaciones perfectas. ¿Cuántas personas casadas hay acá? Levanten la manita. Bueno, y manténganla alzada, y les pido que la mantengan levantada los que se casaron con la expectativa de tener problemas. ¿Cuántos dijeron voy a tener problemas en el matrimonio? Pues no, ¿cierto? Uno siempre se casa con una ilusión y es que la relación va a estar bien, ¿cierto? Yo sí voy a tener la relación perfecta de la familia, ¿cierto? Eso, bueno, todos llegamos con esa expectativa. Yo recuerdo cuando con mi esposo nos casamos que yo a veces pensaba, no sé él, pues no hemos hablado detalladamente de eso, pero nosotros en el noviazgo, obviamente después de un tiempo hablábamos mucho de lo que pensábamos que iba a ser el matrimonio, ¿sí? Mucho tiempo hablábamos de eso y bueno, cómo queríamos ciertas cosas y cómo iba a ser todo. Y cuando nos casamos, lo cierto es que yo creo que cada uno llegó confiado, sintiendo en que ya nos conocíamos perfectamente. Yo creo que fue así, ¿cierto? Que ya, pues, ¿qué problema iba a haber? Si ya nos conocíamos también. Y yo creo que así ingenuos como nos casamos nosotros, más de uno se casó también. ¿Sí le pasó o no? Que uno dice, no, pero ya, ¿qué más? O sea, no, esto va a ser pura luna de miel. Obviamente uno sabe inconscientemente que en algún momento habrán luchas y eso, pero pues uno no aterriza la realidad hasta que no la vive, y no queremos asustar
a los solteros, anímense, sigan en su proyección, ¿sí? Porque, bueno, ya al final de la prédica lo van a descubrir. Entonces, cuando uno se casa, uno siempre se casa con la mejor expectativa y uno piensa que todo va a estar bien. Y uno cree inconscientemente en esas relaciones que a veces por, bueno, yo qué sé, películas, novelas, series, lo que sea, de pronto nos alimentan a creer, y es que existen esas relaciones perfectas, ¿cierto? En donde solo si llega un villano, entonces no, lo combatimos con el amor y bueno, todo es perfecto. Pero la verdad es que no. Cuando uno se enfrenta al matrimonio, tiene que empezar a luchar con muchas cosas y así mismo sucede en todo tipo de relaciones. Si tú piensas en las relaciones de los padres e hijos, pues esas relaciones obviamente uno añora a sus hijos de una manera, ¿cierto? Pero no todo es color de rosa en esas relaciones, ¿cierto? Uno a veces tiene sus fricciones, los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos también, ¿cierto? En la relación de hermanos, de pronto alguno acá que es mayor, ay, ¿cuánto pidió por ese hermano y después no lo quiere ni ver? ¿Sí? Pelean y bueno, mejor dicho. Y bueno, y después hay roces y choques y bueno, lo que sea. Y lo cierto es que en medio de las relaciones no existen las relaciones perfectas, por una sola razón, y es que somos seres imperfectos. Como no somos perfectos, pues las relaciones tampoco pueden ser perfectas, ¿cierto? Y muchas veces de pronto nosotros nos aferramos a mentiras como uy, si mi esposo fuera detallista como el esposo de fulanita de tal, sería perfecto, ¿cierto? Si mi esposa, dicen los esposos, si mi esposa cocinara, a ver, ¿como quién? Bueno, pongámosle la mamá. Si mi esposa cocinara como mi mamá, sería perfecta, ¿cierto? Entonces, bueno, los hijos podrían decir, mis padres serían perfectos si me dieran el permiso, así como los papás de fulanito, ¿cierto? Y los hijos podrían decir, mis hijos serían perfectos si fueran tan nobles como los hijos de tal. Y siempre vivimos fantaseando y haciéndonos ilusiones, poniéndole cosas, quitándole cosas a poniéndole cosas a este, y creemos que en la vida de alguien existe la perfección. Y la realidad es que en cada hogar se viven circunstancias diferentes, porque somos diferentes, ¿cierto? Se viven momentos de dificultad porque precisamente somos personas imperfectas que estamos en un proceso de perfeccionamiento, pero que ese proceso no va a terminar hasta que el Señor no venga por nosotros. Y si yo le dijera acá, levante la mano el que no tiene problemas o que no ha tenido problemas nunca en su casa, pues creo que nadie la puede levantar, ¿cierto? O alguien la puede levantar. No, ¿cierto? No la podemos levantar. Entonces, muchas veces nosotros podemos idear y fantasear cosas que no son verdad y aferrarnos a eso, a una mentira, porque la verdad es que mientras estemos en esta tierra, pues obviamente vamos a tener cosas que enfrentar, que ajustar, que enderezar en medio de nuestro hogar. Y muchas veces en medio de matrimonios, cuando una pareja empieza, cada uno se casa con un ideal. Bueno, o al menos eso nos pasó a nosotros, y la verdad es que creo que a la mayoría de hogares le pasa. Cada uno en su cabeza tiene ese hogar ideal, ¿no? Y entonces uno sueña con ese cuento de hadas y uno mete al otro sujeto entre su ideal, ¿cierto? Pero pasa que el otro sujeto también tiene su propio ideal y mete a la sujeta en su propio ideal. Y llegan los dos a vivir en una misma casa, pero cada uno con un ideal por su lado, pensando en que esa persona es la perfecta para completar mi sueño, y el otro en las mismas, pero cada uno realmente de manera inconsciente tirando para su propio lado.
Y eso, bueno, eso la verdad nos pasó a nosotros más o menos durante el primer año, más o menos, que cada uno tenía así, se había casado con el chico ideal, con la chica ideal, aunque a veces uno sentía, uy, no, de pronto la embarré aquí, acá no era el momento. Bueno, a todos en algún momento del matrimonio nos puede llegar a pasar eso, que uno dice, uy, no, yo cómo fui tan bruto, ¿no? O cosas así en momentos de dificultad, pero uno luego se da cuenta de que uno dice, bueno, no la embarré tanto, ¿no? Y ya cuando todo está bien, fue la mejor decisión de mi vida, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos, cada uno lo tiene, pero de alguna manera cada uno puede estar tirando para su lado. De pronto ambos queriendo un bienestar, pero cada uno tirando para su lado. Y dice la palabra en Génesis capítulo 2, versículo 24, dice: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Y el problema muchas veces de un matrimonio radica acá, en que los dos no se quieren convertir en uno solo, sino que el otro quiere que el otro se le convierta a él solo, y la otra quiere que se le convierta a ella sola, ¿sí? Pero la palabra del Señor dice que la idea es que los dos se conviertan, o sea, cogemos de acá, echamos, cogemos de acá y echamos, los dos se conviertan en uno solo, ¿cierto? Y vemos que otro obstáculo, bueno, el primer obstáculo que veíamos es aferrarnos a la mentira de pensar de que las relaciones pueden ser perfectas, y pues no lo van a hacer porque somos imperfectos, ¿cierto? El pecado trae como consecuencia, este es otro obstáculo, que es el pecado, y es que el pecado trajo como consecuencia que alguno de los dos quiera tomar el control, ¿sí? Unas veces por ingenuidad y otras veces porque sencillamente de una manera voluntaria se quiere hacer. Y esto pasa, o sea, la perfecta voluntad del Señor es esta, ¿cierto? Que el hombre y la mujer dejen a padre y a madre y los dos se conviertan en uno solo. Pero la consecuencia del pecado es la siguiente. Génesis capítulo 3, versículo 16 dice: luego le dijo a la mujer, el Señor acá está dando, pues les está poniendo las consecuencias a causa de su pecado. Dice: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y yo creo que en muchos de nosotros, o de pronto nosotros mismos, hemos vivido en nuestros hogares la necesidad y el deseo de pronto de controlar al otro, ¿sí? Dice la palabra del Señor que una consecuencia del pecado es que la mujer iba a querer controlar a su marido. Y dice la palabra, pero que dice: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y es impresionante, ¿no? Porque acá pues aparece lo que es el matriarcado y aparece también lo que es el machismo. ¿Era la voluntad de Dios esto? No, ¿cierto? Esta es una consecuencia del pecado, es una consecuencia que trajo el pecado, ese deseo de que en la casa se hacen las cosas como yo digo y como yo hago, es una consecuencia del pecado. Entonces, si tú sientes eso en tu corazón, pues necesitamos entregarlo al Señor, porque en el Señor nosotros somos libres de esa esclavitud del pecado. Amén. Entonces, el deseo de Dios es que los dos trabajen y sean uno solo. Dice: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Obviamente esto fue algo que nosotros lo vimos suceder pues a lo largo de la historia, poco a poco, aunque la mujer, bueno, a veces digamos que a la fuerza intentando imponer, a veces tomando de excusa a los hijos y intentando ponerlos en contra de su padre,
a veces de pronto intentando seducir al esposo, como el caso de Sansón y Dalila, ¿cierto? Que por medio de melcocherías y lo que fuera, entonces busca controlar al esposo, o sencillamente a la fuerza, o bueno, como les decía, poniendo en contra a los hijos, o de alguna manera como que se busca ejercer el dominio, el control sobre el esposo. Pero a lo largo de los años vemos que obviamente el hombre, por la fuerza física, pues termina enseñoreándose de la mujer. ¿Y esto era el deseo de Dios? No, ¿cierto? No era el deseo de Dios. Entonces vemos que aquí aparece el machismo, que es algo con lo que la iglesia y la humanidad y lo mismo el matriarcado es algo con lo que ha tenido que luchar y batallar pues a lo largo de la historia, y que sigue presente a veces aún todavía en medio de nuestros contextos y de nuestra vida. Incluso en algunas congregaciones se sigue sosteniendo esto, y sencillamente toman versículos aislados, dicen, no, es que Dios dijo que el hombre es la cabeza de la esposa, y entonces se les olvida que el Señor dijo que cabeza del esposo, ¿cierto? ¿Quién es? Cristo, ¿sí? Y que pues obviamente si el Señor es la cabeza, pues es la cabeza de los dos, amén. Y que si en la casa alguien debe tener el control del hogar, ¿es quién? Es Cristo, es el Señor, ¿cierto? Ese es el deseo de Dios. Entonces, ser la cabeza implica amar de manera desbordante, ¿cierto? De manera incondicional, cuidar como cuidó, como el Señor de cada uno de nosotros, estar dispuesto a entregar su propia vida por amor de nosotros, ¿cierto? Entonces, esas implicaciones tiene ser realmente la cabeza. Y el Señor, pues su deseo es que en medio de un hogar, pues obviamente la pareja sea como un equipo. Entonces, si nosotros vemos, el pecado trae como consecuencia también el acusarnos los unos a los otros. ¿Qué vemos? Bueno, Adán y Eva tenían el matrimonio perfecto, ¿hasta qué? Hasta que pecaron, ¿cierto? Entonces, la consecuencia es, bueno, el uno querer tener el control del otro. Otra consecuencia es el querer acusarnos, ¿cierto? Entonces, la queja y la acusación es también una consecuencia del pecado. ¿Cuántos se han quejado de su esposo? Ay, no, tan inocentes. ¿Cuántas se han quejado del esposo? Da pena decir. Bueno, ¿y cuántos se han quejado de su esposa? Ninguno, dijo, y de ahí que lo haga, le dice la esposa y a la... Mentiras. Pero bueno, todos en algún momento, ¿cierto? Así de pronto no sea a nivel público, pero todos de pronto nos hemos quejado. Y la queja, ¿cierto? La acusación viene como consecuencia también del pecado, ¿sí? Recuerden, el Señor dice que todo estaba hermoso en el jardín del Edén, y de pronto el Señor empieza a pasearse por ahí, y de pronto Él empieza a llamar, Adán, Adán. Y el hombre, ¿qué hizo? Apenas escuchó la voz de Dios, fue y se escondió, y le dijo, bueno, que ¿por qué se escondía? Él dijo, no, es que tenemos pena porque estaba desnudo. Y el Señor le dice, bueno, ¿y cómo usted sabe que estaba desnudo? ¿Acaso comió el árbol que le dije que no debía comer? ¿Y él qué dijo? La mujer que tú me diste, casi dice, ¿cierto? Digo, la mujer que tú me diste me dio a comer. Casi dice, no, me lo embutió allá y yo no pude hacer nada, ¿cierto? Dijo, no, la mujer que tú me diste me dio. Entonces acá vimos la primera manera de acusarnos el uno al otro. Entonces, la acusación en medio de la pareja o en medio de las relaciones, ¿de dónde viene? Como una consecuencia del pecado, ¿cierto? Dijo, la mujer que tú me diste, y la mujer entonces buscó echarle la culpa a la serpiente, ¿cierto? Y a veces, bueno, hoy en día pues no le podemos echar la culpa a la serpiente, pero dice, no, es que de pronto no, es que la relación está mal, por ejemplo, porque bueno,
el esposo se queja de que no hay tiempo mutuamente. Dice, no, es que los niños no dejan, ¿sí? Entonces la serpiente, ¿sí? La serpiente no deja. La suegra, dicen por ahí. Yo no puedo opinar de esas cosas. Mi esposo tampoco. No, gracias a Dios nosotros hemos sido bendecidos con buenas suegras, ¿cierto? No se rían, es verdad. Entonces, vemos que el hecho de acusarnos y de buscar culpar al otro es una consecuencia del pecado, de lo cual como hijos de Dios necesitamos ser libres también, porque siempre nuestros errores los justificamos en el otro, ¿cierto? Muchas veces nosotros pensamos, y bueno, y por ejemplo, en una consejería de pareja, entonces yo no he visto el primero que llegue a decir, no, pastores, es que lo que pasa es que sí, yo tengo este problema y no lo he podido solucionar, no he podido cambiarlo y por eso mi matrimonio no funciona, porque es que yo no he podido arreglar esto en mi vida. No, eso llegan de una vez a echarle la sátira al uno, echarle la sátira al otro, ¿sí? Dice, no, es que él nunca, dice la esposa, no, es que él nunca tiene tiempo para nosotros. Y dice la esposa, por ejemplo, no, es que ella nunca está pendiente de mí, no me alcanza un vaso de limonada. Y la otra dice, no, es que él llega y él solo quiere ir a acostarse allá en el sofá, rascarse la barriga y no ayuda en nada en la casa. Y entonces el esposo dice, no, pero es que ella también, eso más se alegra el perro cuando yo llego que ella de pronto en parar a saludarse, más hace ese animalito que ni puede hablar, pero sale allá a saludarme. Y siempre es una acusación, el uno con el otro. Igual, si nosotros lo vemos en cualquier tipo de relación, también pasa eso, porque el pecado nos lleva a culparnos, no nos permite ver nuestros propios errores, sino que nos lleva a justificar nuestros errores en los del otro. Ah, no, es que no, sí, yo grité, pero es que fue porque él gritó primero, o porque es que me dijo tal cosa o me habló de esta manera y entonces por eso fue que yo hice esto o aquello. Entonces siempre buscamos excusarnos en la vida de otro. ¿Y qué tal si en lugar de eso empezamos a pensar, si de pronto la queja es, mi esposo dejó de ser detallista conmigo, y entonces en vez de pensar, ya no es detallista conmigo, ¿por qué no pensamos, bueno, ¿cuándo fue la última vez que yo tuve un detalle con él o con ella? ¿Cierto? De pronto nosotros también hemos dejado de serlo y no nos hemos dado cuenta. De pronto, ¿por qué en lugar de decir, no, es que mi esposa no está pendiente de mí, pensamos de pronto, bueno, ¿cómo estoy haciendo yo para que mi esposo, para que mi esposa se sienta que yo estoy pendiente de él o de ella? O si en lugar de pronto decir, no, es que ni una llamada hace, se puede uno morir, y no lo llaman a uno, pensar, bueno, ¿y cuándo fue la última vez que yo llamé para saber cómo estaba? ¿Cierto? Porque muchas veces nosotros vivimos demandando cosas que no estamos dispuestos a hacer o que no hacemos. Ah, es que no me escucha. Y bueno, ¿cuántas veces nosotros de pronto nos sentamos a escuchar? Generalmente las de somos las mujeres, ¿cierto? Que nosotras somos más dadas a hablar. Sin embargo, los hombres también hay momentos en que necesitan ser escuchados. ¿Si es así o no? O que no lo escuchen en la casa. Si es así, ¿cierto? Todos tenemos esa necesidad de hacer. Entonces, recordemos un principio de la palabra del Señor, y es que siempre se cosecha lo que se siembra, ¿cierto? Entonces, si nosotros demandamos y queremos recibir de las demás personas algo, preguntémonos si nosotros ya lo hemos hecho con las demás personas. O sea, si de vuelta ya lo hemos hecho, o si sencillamente estamos demandando y ya, ¿sí? El diseño original del Señor, dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice:
Entonces Dios dijo, ¿hagamos a quién? Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra, los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó ¿a quién? A los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirva de alimento. Entonces Dios dijo que hagamos al hombre, ¿cierto? Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, ¿sí? Y dice la palabra del Señor también que Él los creó. ¿A quién creó? Hombre y mujer los creó, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Y Él les dijo, los bendijo. ¿Bendijo a uno solo? No, ¿cierto? Los bendijo a los dos y les dijo que ellos reinarán. No dijo y el hombre reinará, o no dijo y la mujer reinará sobre los peces. No, Él dijo ellos reinarán sobre todos los animales de la tierra, sobre lo creado, ¿cierto? Dice, sean fructíferos. Para ser fructíferos, ¿a quién le dice esto? Sean fructíferos a los dos y multiplíquense. Uno solo no se puede multiplicar, ¿no? Se necesita los dos. Dice, y multiplíquense. Entonces, en esto tan elemental vemos la necesidad del trabajo en equipo, y el Señor lo estableció así, ¿sí? No es como de que, el hombre, yo voy a tener hijos, y los tiene solo, no, le toca, ¿cierto? Igual la mujer, no dice, yo voy a tener hijos y sola, no, ¿cierto? Le toca, necesita también del hombre, y esto nos enseña de la importancia y de lo que realmente Dios anhelaba para el matrimonio, y es que el uno dependa del otro, ¿cierto? Que los dos sean bendecidos, que los dos sean fructíferos. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 19, versículo del 4 al 6, dice, Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Versículo 6 dice, como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido, ¿cierto? Dice, como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y muchas veces en ese nadie separa uno se imagina ya, ¿cierto? El otro, el tercero. Y muchas veces ese nadie separe puede ser alguno de los dos o los dos. ¿Por qué? Porque no se trabaja en la tarea de ser uno solo, de llegar a ser uno solo. Pues obviamente a veces puede haber un tercero o una tercera, pero a veces somos nosotros mismos los que nos encargamos de generar ese distanciamiento. Entonces, si nosotros vemos, el deseo de Dios es que los dos se conviertan en uno solo. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 dice la palabra, es mejor que ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Vamos a hacer una pausa ahí. Dice que es mejor ser dos que uno. Entonces ya ven que los solteros pueden animarse a seguir con sus proyecciones, porque la palabra del Señor nos dice que es mucho mejor ser dos que uno solo, ¿cierto? Y dice la palabra, porque ambos pueden ayudarse mutuamente
a lograr el éxito. Entonces, el propósito dentro de un hogar es que ambos nos ayudemos a lograr el éxito. Mutuamente nos ayudamos. Entonces, yo como esposa pienso de qué manera yo puedo ayudar a mi esposo a que él logre el éxito, ¿cierto? De qué manera yo puedo ser esa ayuda para él y él de qué manera puede ser esa ayuda para mí. Y esto aplica en todas las relaciones, porque un principio de unas relaciones sanas, bien sea a nivel de amigos, a nivel de esposos, a nivel de amigos, a nivel de familia, es que las relaciones nos sumen, ¿sí? Que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a avanzar. Si hay relaciones que nos están de pronto estancando, pues es porque no sirven, ¿cierto? Si en lugar de ayudarnos a tener éxito, estamos cada vez es como peor, pues entonces no funciona, ¿cierto? Esos amigos no funcionan, esas relaciones no funcionan. Y dice la palabra, entonces dice que mutuamente se ayudan a lograr el éxito, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo usted era un buen trabajador antes de ennoviarse y se ennovió y empezó a ser mal trabajador, salga de ahí pero corriendo, ¿sí? Si era buen estudiante y por las amistades dejó de ser buen estudiante, dijo, ahí no es, corra también, ¿sí? Porque las buenas relaciones nos ayudan a crecer, nos ayudan a avanzar. Entonces, el matrimonio es para eso, para que podamos crecer mutuamente, porque mejor es dos que uno, ¿cierto? Dígale, si tiene ahí a su esposo, échele ese piropo a su esposa, dígale, es mejor dos que uno, ¿cierto? Somos mejor juntos que cada uno de pronto por su lado. Y la verdad es que yo personalmente le doy gracias al Señor porque varias veces hemos hecho ese ejercicio con mi esposo y nosotros vemos nuestra vida atrás y vemos que de la mano del Señor y juntos, pues cómo los dos hemos podido avanzar, cada uno en el plan que Dios tiene para cada uno, pero ambos hemos podido avanzar. Sin embargo, muchas veces uno ve que a veces por las inseguridades hay de pronto esposas o esposos que truncan el camino del otro por sencillamente temor, ¿no? Entonces dice de pronto, bueno, mi esposo por ejemplo es músico, uy no, qué miedo que él de pronto se vuelva famoso y que alcance el éxito, se vuelva todo un artista de talla internacional, porque qué tal, llegue otra ahí ¿cierto? Digo, a cosechar donde no sembró, no, ¿cierto? O que también, o esposos que a veces dicen, no, eso mejor que se quede en la casa allá, que eso allá nadie la mira, allá barriendo, trapeando, arreglando la cocina, ¿sí? Eso que cuento de que quiere estudiar, no, eso para qué estudia usted ya con los años que tiene, eso ya para qué va a estudiar, ¿cierto? Que no emprenda, ¿no? Eso para qué, y de pronto todo un potencial de mujer emprendedora ahí perdiéndose sencillamente por la inseguridad de un esposo que sencillamente no deja avanzar. Y dice la palabra que debemos preocuparnos porque nuestro esposo o nuestra esposa alcance el éxito, ¿cierto? Que ambos avancemos, que ambos triunfemos. Y dice el versículo 10, dice, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas, ¿sí ve? Toca casarse. Entonces, si uno cae, el otro puede darle la mano, pero toca que se casen bien, porque si usted se casa mal, en vez de darle la mano, se le echa encima. Entonces, a veces pasa eso, ¿cierto? Que de pronto alguno comete el error, ¿sí ve? Yo le dije, ¿no? ¿Sí ve? Eso sí, ¿quién lo manda? ¿Cierto? Que a veces pasa eso entre esposos. Y dice la palabra del Señor que ¿cuál es el deseo de él? Que esté ahí para darle la mano. Vea, nosotros los dos le hemos dado tiestazos al carro, ¿sí? A los dos nos ha pasado, pero la verdad es que por misericordia del Señor eso no ha sido un motivo de problema, ¿sí? Piense usted, bueno, o si les ha pasado también que de pronto ¡pum!, le dio allá al carro, ¿cuál es la reacción? A veces puede pasar como una manera natural cantaletear, ¿cierto?
¿Y la cantaleta le saca el golpe? No, ¿cierto? Yo digo, en esos casos hasta sobra uno decirle tenga cuidado, porque la próxima vez que uno se sienta al volante uno se acuerda del tiestazo que le metió y uno va a tener cuidado. Entonces hasta eso sobra, ya suficiente con el peso que uno tiene de haberle dado su tiestazo al carro, para que encima, dijo, no lo ayuden a levantar, sino bueno, ahí miramos cómo lo arreglamos, sino que más encima le echen cantaleta y cantaleta, como si eso le fuera a sacar el totazo, ¿cierto? Entonces muchas veces pasa que en cosas que realmente son insignificantes, eso a veces obstruye y obstaculiza nuestra relación y nos deja y nos daña y nos impide realmente crecer. Entonces dice que si el uno cae, pues ¿qué debe hacer el otro? Darle la mano, ¿cierto? Para ayudarlo a levantarse, no írsele encima, sino ayudarlo a levantarse. Y piensa en tus amigos, si de pronto están esperando saber a qué horas usted cae para más bien cogerle ventaja, ¿sí? A veces pasa, o compañeros de trabajo que uno crea y los amigos, ¿cierto? Pero están viendo a qué horas cae para quedarse él con el puesto de pronto que usted tiene, ¿sí? O en las relaciones. Entonces, bueno, pensemos en esas relaciones que necesitamos que sean sanas. Dice el versículo 11, del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Entonces dice la palabra, dice, bueno, cuando hay dos es más fácil que se puedan brindar calor mutuamente, ¿cierto? Entonces, si uno lo piensa en el campo físico, ¿qué hace uno si está haciendo frío? Se arruncha, ¿cierto? Así después uno ya dormido, cada uno voltea para un lado, para el otro, ¿sí? Porque a nosotros a veces nos pasa así que de pronto empezamos abrazados, pero ya después amanecemos cada uno para un lado, cada uno para el otro. Y bueno, el problema es cuando intencionalmente nos vamos a la cama y entonces coge el uno para un lado bravo y el otro para el otro lado bravo, ¿cierto? Ese sí ya es el problema, porque la habitación debe ser un lugar de paz, ¿cierto? Debe ser un lugar realmente de armonía en medio del hogar, un lugar en donde pues podamos abrir nuestro corazón a la otra persona. Y dice, bueno, pueden brindarse calor mutuamente, ¿cierto? Entonces pensemos de qué manera nosotros, incluso con nuestros mismos pensamientos, podemos abrigar al otro, ¿cierto? En medio de nuestra misma oración podemos bendecir al otro, o si de pronto nos acostamos es mal geniados y pensando males, es que mi mamá así me dijo que no me casara y yo me metí de cabeza y mejor dicho, ¿sí? ¿De qué manera nos acostamos pensando de nuestro esposo o nuestra esposa? Un principio importantísimo que nos deja la palabra del Señor es que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, ¿cierto? Sino que no nos vayamos a la cama sino con ese propósito, ¿cierto? De darnos cobertura el uno al otro. Que podamos tener espacios para dialogar, para hablar, para hacer crecer esa relación, ¿cierto? Para podernos escuchar, ¿sí? Porque en esos momentos, en el momento en la habitación es donde se crean esos espacios, ¿cierto? Si uno de pronto ha tenido un día muy ajetreado, pues ¿qué pasa? Llega uno caes como una piedra. A nosotros nos ha pasado a veces así, que llega uno y se acuesta y más se demoró en poner la cabeza en la almohada que en quedar ahí profundo. Pero la idea es que en el hogar nosotros podamos estrechar esa relación en medio de nuestra habitación. Que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos o lentos para enojarnos, ¿cierto? Y dice el versículo 12, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen ¿cómo? De espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Entonces dice,
La palabra, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, ¿qué? ¿Cuál es la función? Se ponen espalda con espalda. Y esto nos habla de un principio muy importante, y es que el matrimonio no debe ser un campo de guerra, ¿cierto? Sino al contrario, estamos ahí para defendernos y para protegernos mutuamente, ¿cierto? Para cubrirnos la espalda el uno al otro. ¿Cómo podemos a veces, digo, en lugar de cubrirnos la espalda, meter la puñalada? Cuando en medio de un conflicto vamos, dijo, a desahogarnos con la familia. De pronto entonces, bueno, hubo un problema en la casa y entonces yo corro donde mi mamá a decirle, uy, no, mamá odia a Julián porque es que Julián es terrible, mire lo que hizo y no sé qué, o el esposo igual, ¿cierto? Decirle, no, es que mire, eso mejor dicho. ¿Y qué pasa? Ahí en ese momento sale el monstruo Julián, ¿cierto? Y de pronto al pasar de los días ya están otra vez bien, cogiditos de la mano, fueron a almorzar a la casa de la suegra como si nada hubiera pasado, pero ¿qué pasa? La suegra dice, el monstruo llegó a la casa. Claro, pero miren que eso muchas veces pasa, ¿cierto? La verdad es que pues gracias al Señor, bueno, mi mamá que está acá no me deja mentir que yo nunca he ido allá a darle quejas de Julián, de uy, no, es que imagínese lo que me hizo, ¿sí? Eso no es cuidarse la espalda, al contrario, eso es, digo, darles puñaladas por la espalda. Necesitamos cuidarnos la espalda el uno al otro, ¿cierto? Igual, ¿cómo más nos cuidamos la espalda? No permitiendo que nadie hable mal de nuestro esposo o nuestra esposa, así tenga razón, ¿sí? Digo, porque lo que es con él es conmigo, así toca, ¿sí? Entonces no debemos permitir que otras personas hablen mal de nuestro esposo o de nuestra esposa. Igualmente, en medio de las relaciones de amigos, esa persona que habla mal de otra persona, tenga la seguridad que allá puede ir a hablar mal de usted, ¿sí? Entonces no se preste y no permita entrar en relaciones que son así, sino, dice la palabra del Señor, que solamente tenemos un deber, y es el deber de amarnos los unos a los otros. Dice la palabra en Romanos capítulo 13, versículo 8, te pido que la busques, esa no va a estar en pantallas. Romanos 13, versículo 8 dice, no deban a nadie nada, excepto, ¿qué cosa? El deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Te pido